preparar nuestro corazón para lo que Dios, hermano, tiene por delante, que no es a largo plazo. Yo creo que esto es a muy corto plazo, que Dios va a mandar cosas impresionantes, cosas maravillosas, pero bueno, será el tiempo el testigo de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ustedes lo van a comprobar con sus propios ojos lo que Dios está haciendo. Hermanos, los felicitamos porque siempre están con esa alegría y ese gozo propio del Señor, llevando adelante la obra del Señor en esta zona tan importante de nuestro querido país, El Salvador. Quiero ser honesto y decirles que me inquietó mucho el Señor con el tema que vamos a tocar en esta hora. Créame, no lo estoy diciendo por quedar bien, no. El Señor me inquietó mucho acerca de qué era lo que Él quería que su servidor compartiera con ustedes en esta tarde hermosa, hermano, de reunión. Para ello, le ruego por favor buscar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, vamos a leer los versículos del 22 hasta el 25. Estamos en el segundo libro de Samuel 5, del 22 al 25, capítulo 5, versículos del 22 al 25. Vamos a leer la palabra, se acostumbran a hacerlo de pie, qué bonito, es la revelación de Dios al hombre, merece mucho respeto la revelación de Dios al hombre que es la Biblia. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 22 al 25, la palabra del Señor dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Cuando oigas ruido como de marcha por la copa de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Bendito Padre, gracias en el nombre de Jesús por la palabra que nos das para esta hora. Quien va a predicar no es un superhombre, solo es un hombre a quien tú has llamado a un trabajo espiritual, un trabajo muy importante, pero por causa de su condición humana, la cual adolece de errores, es una naturaleza humana todavía, con defectos. Señor, pido la ayuda de aquel que ha sido designado para ayudar a la iglesia en el nuevo pacto, que es la persona del Espíritu Santo. Le pido a Él que me ayude. Le pido a Él que anule cualquier tipo de error que mi naturaleza humana pudiera cometer, y que el mensaje que vamos a dar salga de tu mente directamente al corazón de tu pueblo. Pero también los que están acá también tienen naturaleza humana, y ellos igual necesitan la ayuda del Santo Espíritu de Dios para que sus corazones sean tierra fértil, donde la semilla de la palabra caerá y dará fruto en abundancia. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Tomemos asiento, por favor. Hermanos, quiero tocar a uno de los hombres más conocidos de la Biblia en el tema que vamos a tomar como reflexión de esta tarde. Quiero hablar un poco de David. Todos recordamos a David. ¿Qué predicador no habla de este hombre de Dios del antiguo pacto, hermanos, del cual Dios habló también, por cierto, tantas veces diciendo: esto lo haré por amor a David, mi siervo? Hermanos, este muchacho a los 17 años de edad pasó por una experiencia espiritual por la cual creo la gran mayoría de los que estamos acá también ya pasamos. Me refiero a aquel momento cuando el profeta Samuel, uno de los grandes del antiguo pacto, Samuel, uno de los profetas, hermanos, impresionantes del Antiguo Testamento, fue llamado por Dios y lo manda el Señor a ungir
al que habría de sustituir a Saúl. Saúl había fracasado. No porque Dios, hermano, no le ayudara, sino porque simplemente Saúl endureció su corazón. Hermano, Saúl tenía un enemigo muy grave. Se llamaba Saúl. El enemigo más grande de Saúl se llamaba Saúl. Vaya que era cabezón este señor, hermano. Dios le decía una cosa, él hacía otra, hacía lo contrario de lo que Dios le decía, y luego venía con una, hermano, con una carita de yo no fui, a decirle a Dios, ya cumplí con lo que me mandaste. Mentira, no había cumplido con lo que Dios le mandaba, pero él era así, y así no se puede ser con Dios, hermano, hermana. Con Dios hay que ser sinceros. ¿Por qué? Ya Pablo nos explica en el nuevo pacto, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser violado. Y llega un momento en que Dios, hermano, toma la tremenda decisión de eliminar del reinado de Israel no solamente a Saúl, sino a toda su descendencia. Quedan eliminados para ser reyes de la casa de Israel. Entonces Dios se busca al sustituto, y es precisamente David, ungido por Samuel como el nuevo rey de Israel, aunque a la edad de 17 años, que fue la edad cuando fue ungido, no comenzó a funcionar como rey. Habrían de darse muchos acontecimientos previos a que él accediera, hermanos, a sentarse en el trono para gobernar las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasó ese día allá en Belén, en la casa de Isaí? Cuando entra el profeta Samuel a esa casa, en búsqueda del que Dios había elegido para ser el futuro rey de Israel. Samuel lleva el cuerno con la unción sagrada, el aceite de la santa unción. Llega para ungir al futuro rey de Israel. Al principio comete errores Samuel, y comienza a poner su mirada en la fisonomía externa de los hijos de Isaí. Y se comienza, hermanos, a equivocar. Ve a un muchacho fornido, elegante, guapo, apuesto, y piensa Samuel, sin duda este es. Lo llama para ungirlo, mas Jehová le dice, no señor, ese no es el que yo he escogido. Y así, hermanos, comete algunos errorcitos más Samuel, hasta, hermanos, que no habiendo ya más presentes de los hijos de Isaí, pregunta a Samuel, ¿están todos los hijos acá? Y dice Isaí, no, falta uno, el más pequeño. Pero como es tan pequeñito, allá lo tengo en los corrales, cuidando mis ovejitas, que no les vaya a suceder nada, que no vayan a ser arrebatadas por los lobos, pero es el más pequeño. Ya ven, no nos vamos a sentar a la mesa mientras él no venga a este lugar. Y cuando entra David a la sala donde estaba Samuel, estaba su padre y sus hermanos, Jehová le dice, ese es, porque yo no miro al ser humano por fuera, yo lo que miro es el corazón. Y el corazón de David es el corazón que Dios me ha preparado para que sea el futuro rey de Israel. Hermano, Samuel lo llama a David, hermano, con la ceremonia propia del momento, posiblemente David arrodillado, toma la vasija, Samuel, oiga esto, y deja caer el aceite de la santa unción sobre la cabeza de David. Y dice la Escritura, en el primer libro de Samuel 16, dice, y el Espíritu Santo vino sobre David, y estuvo con él desde ese día en adelante. Amén. Hermanos, no cayó Goliat antes de ese día, sino hasta después que el Espíritu Santo vino sobre David. Una vez el Espíritu Santo ha venido sobre David, hermano, él tiene toda la capacidad para hacer cosas impresionantes. Por eso es que va al campo de batalla
y encuentra a Saúl amedrentado juntamente con sus hermanos, porque han ido algunos hermanos de David a la batalla. Y hay un hombre que está gritando por 40 días. Denme un hombre que pelee contra mí. Denme un paladín de Israel. Y yo como paladín de los filisteos pelearé contra el paladín de los israelitas. Si yo Goliat venzo al paladín de los israelitas, ustedes nos servirán a nosotros. Pero si el paladín de los israelitas me vence a mí, entonces los filisteos serviremos a los israelitas. Hermano, hermana, ayúdenme a pensar, por favor. He estado predicando toda la semana, se lo compartí al pastor Byron. No dejo de predicar. Predicamos en la iglesia, predicamos en otro lado. Dios me ha tenido predicando todo el tiempo. Y hermanos, y como no soy una máquina ni robot, no soy inteligencia artificial, hermano, el cansancio existe y quiero que me ayuden, por favor. Quiero que me ayuden a predicar. ¿Qué piensa usted de Saúl y del ejército de Israel, que por 40 días ha recibido el desafío de un impío que pregunta o dice: deme un hombre, y un hombre no aparece? ¿Me puede decir qué significa eso? Todos aquí entendemos lo que es un hombre. Goliat no era un hombre que había estudiado en Yale ni en Cambridge. Es un soldado. Y cuando no ve que aparece un hombre, ¿qué cree usted que está pensando? Hermanos, Goliat de Israel es un pueblo que ha perdido su identidad. Es un pueblo que ha perdido el concepto de quién es su Dios. Es un pueblo que se le ha olvidado las grandes promesas que Dios le dio a Israel por la boca de Moisés. Hermano, hermana, se les ha olvidado que son el pueblo de Dios. Pero llega un muchacho de 17 años, no con la misma actitud de Saúl y del ejército de Israel, sino que llega con una actitud diferente, ungido por el Espíritu Santo. Eso genera una enorme diferencia. No fueron muchos los amén, hermano, pero te lo voy a repetir porque voy a luchar por eso. Un hombre ungido, una mujer ungida, es enormemente diferente a alguien que no está ungido, o a alguien que, habiendo sido ungido, ha permitido que el Espíritu Santo se apague en él. Es lo mismo, mi querido hermano y mi querida hermana. Por eso es que no sale un hombre de los ejércitos de Israel. Pero este muchacho llega como son los muchachos de 17 años. Yo me lo imagino silbando algún himno, algún cántico. Él es un músico, hermano, contento, sonriendo. Llega al campo de batalla, pero de repente una voz tremenda lo detiene. ¿Qué es esa voz? Y esa voz dice: ¿no son ustedes el pueblo de Israel, el pueblo de Dios? Tienen un hombre que pelee contra mí. Ese muchacho le arde su corazón. Ese muchacho se intranquiliza por lo que estoy viendo. ¿Quién es ese? Pues es Goliat, don Goliat. ¿Quién es ese incircunciso que está ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente? Así hablan los ungidos. Así hablan los ungidos. Aquellos que no tienen conciencia de lo que Dios ha hecho en sus vidas, hermano y hermana, se ponen a temblar. Ay, si viera cómo el diablo me tiene de apaleado. ¿Cómo?
Hay hermanitas que se la quieren llevar de super espirituales. Hermano, ay, mira cómo me apalea el diablo. Decime dónde está eso aquí en este libro. Decime dónde está que el diablo te va a apalear. Nunca has leído lo que Jesús dijo. Les doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones, con la fuerza del enemigo y nada les va a dañar. Y la hermanita anda diciendo que está paliada. La hermanita anda diciendo que si rifan una paliada, él se la saca. ¿Qué pasó? ¿A dónde enterramos la palabra de Dios? ¿Quién nos ha mentido? ¿Quién nos ha engañado? La iglesia sigue siendo aquella de quien Cristo dijo en Cesarea de Filipos, hermano, por primera vez pronunciando el término iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y hay hermanitos que andan diciendo que si Satanás rifa paliada, ellos se la van a sacar. Eso tiene que cambiar, dije yo, hermano y hermana. Eso se acabó. Ese jueguito del diablo, punto final. Aquí está una iglesia vencedora. Una iglesia más que vencedora. Bendito sea el nombre de Dios. Pero es que Saúl tenía una maña mala. Se ha puesto a medirle la cabeza a Goliat y dice: qué cabezón es eso. Y miren los músculos que tiene. ¡Wow! Hablar inglés, ¡wow! Y la espada. ¿Quién tiene una espada como Goliat? Y la lanza. Y el escudo. Y de repente le dice el Señor: allá anda un muchacho que dice que se puede levantar con tranquilidad. De verdad, tráiganmelo. Y va llegando Davidcito, 17 añitos de edad. ¿Cuántos años que tenía usted? Hermana, ¿cuántos años me dijo que tenía usted? Este tenía solo 17 añitos, hermana. Y le pregunta Saúl a David: ¿puedes derrotar a ese? Pan conmigo. Eso ya estuvo. Pero, ¿y qué me van a dar si no? Qué buen judío era David. Me gusta eso, hermano. Me gusta eso. Y está en la Biblia. Y si te duele, ay, ¿por qué te duele? ¿No será que te han metido doctrinas extrañas en tu mente, querido hermano, hermana? Porque en la Biblia está, hermano, por ejemplo, que Pedro le preguntó a Jesús, y a nosotros le dijo, que también era judío, Pedrito, era un buen judío, y nosotros le dijo que le hemos dejado todo por andar contigo, dejamos la carga, dejamos las casas, dejamos las redes, que nos toca, le dijo. Y viene Jesús, se agarró un palo y se le pegó un canotazo en la cabeza a Pedro. No, bueno, me equivoqué, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Mira, Pedrito, le dijo: a ustedes que andan conmigo, que me han seguido, que han dejado todo, ¿sabes qué les toca? El 100 por 1 ahora. Y no me vaya a decir que dijo en el cielo, porque hay cristianos que no quieren aceptar eso y dicen que Jesús le dijo 100% en el cielo. Mentira. Jesús le dijo 100% ahora y allá la vida eterna. Amén. 100% ahora. El estar aquí con Jesús te garantiza 100%. ¿Cuánto te pagan hasta los bancos por tu ahorro, hermano? El 2.5%, 3.5%. Y Jesús dice: yo le voy a dar el 100%. El 100 por 1. El 100 por 1. Y sabemos quiénes nos aprovechan. Pero bueno, pues vamos a David. ¿Qué le van a dar al que mate a ese incircunciso?
está seguro que lo va a matar. No, la mano no le tiemblan. Hermano, no se ha puesto colorado de la cara. No tiene las manos heladas. No, él está seguro de que la unción que ha recibido de parte de Dios, el descenso del Espíritu Santo sobre su vida, lo capacita para volarle la cabeza a ese gigantón. Si algo está viendo David en ese gigantón, ¿sabes qué es? El tamaño de la cabeza. Y dice, en esa cabeza no fallo un tiro. Saúl decía, uy, qué cabezón, wow, yo tengo miedo. David dice, qué cabezón, bueno para pegarle una pedrada. Diferente modo de ver las cosas, mi querido hermano y hermana. Hay hermanos y hermanas en África, no en El Salvador, sino en África, que quiera, hermano, como vengan los problemas. Solo de eso hablo, de los problemas, hermano. Ay, hermanita, mira cómo estoy yo de terrible. Ay, mira cómo me va. Ay, si antes no estoy 7 cuartos bajo tierra. Nunca hablan del que soluciona problemas. Siempre están hablando de los problemas. Así era Saúl. Saúl no veía la mano de Dios por ningún lado. Lo que veía era el gigante que estaba enfrente, la espada del gigante, el escudo del gigante, la lanza del gigante. Era medidor de armas. No, David era el ungido. Amén. Bendito sea. Amén. Le voló la cabeza. Terminó volándole la cabeza. Hermano, hermana. Ok. Sansón. Sansón era un muchacho. Sí. Hermano, hermana. ¿De dónde venía la fuerza descomunal que tenía Sansón? Dice, hermanos, la palabra en el libro de los Jueces, que un león joven venía corriendo contra, hermanos, Sansón. Oiga, hermano, un león joven. Yo entiendo que la Biblia quiere decir que un león joven es fuerte. Un león joven tiene toda la fortaleza como para derribar y quitarle la vida a un ser humano. Y un león joven venía contra Sansón. Y el Espíritu de Jehová, que me emocionan estas cosas, hermano. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, vino sobre Sansón. Y cuando el león joven llegó a él, lo agarró con sus manos y lo hizo trizas con sus manos. Eran las fuerzas de Jehová por la persona del Espíritu Santo dadas a Sansón. Sansón no tenía las fuerzas que tenía, hermano, porque iba al gimnasio todos los días. Era el Espíritu de Dios el que lo fortalecía y que le hizo posible infligir tantos golpes a los filisteos. Era la fuerza del Espíritu Santo. Pero la fuerza vino después que el Espíritu Santo vino, hermanos, sobre Sansón. Amén. Gedeón. Ahí está el pobrecito, limpiando un poquito de trigo. Las manos le tiemblan. Está medio escondido porque los madianitas han tomado dominio de la tierra de Israel. Los tienen viviendo en cuevas cuando jamás Dios les dijo que los iba a mandar a vivir en cuevas. Pero como hermanos han sido cabezones, hermanos, se apartaron de la voz de Dios, oyeron más su propia carne que los mandatos divinos. Ahora, en ese tiempo de Gedeón, viven en cuevas. Eso no es lo que Dios prometió. Dios prometió tierra de qué? De leche y de miel, hermano. Pero ahí está, sacudiendo un poquito de trigo, se aparece el ángel de Jehová, que para mí es Jesús en el Antiguo Testamento. Para mí es Jesús en el Antiguo Testamento, hermano. Y le habla de una manera diferente a lo que psicológicamente había en ese momento en la persona de Gedeón. Gedeón se cree no poder hacer nada. Y el ángel de Jehová viene y le dice esto: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo
Mauricio Nava, jamás hubiera dicho eso antes. Pero Dios es bueno. Y yo no soy tan bueno como él. Te voy a decir algo, hermano, hermana. Te voy a decir algo. Mira, tenemos que tener cuidado de si nosotros estamos seguros cuál es nuestra identidad dentro del reino de Dios. Yo recuerdo que cuando recién me convertí al Evangelio, era gerente de una empresa, vivía bien, tenía muchas bendiciones, hermano. Me convierto al Señor, rápidamente el Señor me lleva al ministerio y el pastor Héctor Bojorquez, que era el pastor donde su servidor se congregaba de la iglesia Josué, ahí recibía al Señor como Señor y personal Salvador, me llevó a predicar a una iglesita. Cuando llegamos a la iglesita, se dieron algunas cosas un poquito desagradables, hermano, pero bueno, ahí nos quedamos. Nos sentaron en la primera fila, como están sentados aquí los hermanos, pero era una fila bastante larga, y por ahí había una señora, y el que estaba presidiendo en ese momento el culto, dijo: señores, vamos a orar. Y yo oí que esa señora, ese hermano, en su oración dijo: Señor, vuelve tu mirada a esta llaga podrida. Yo pensé, yo también soy llaga podrida entonces. Si esta hermana, que se ve que ya tiene sus abriles de estar en estos caminares cristianos, se está autollamando llaga podrida, no hay duda que yo también ya soy a esta altura, aunque tenga poco tiempo, pero ya entré al campo de la llaga podrida. Eso me quedó grabado en mi corazón. Cuando llegué a mi casa busqué en el Nuevo Testamento donde dice que yo soy una llaga podrida y no reformé. Lo que encontré fue que yo soy rey y sacerdote para Dios. Lo que yo encontré es que ahora soy hijo de Dios, heredero con Cristo. Encontré todas las bellas cosas que ellos dicen. Tened cuidado, hermano y hermana. ¿Qué mentiras el diablo le puede meter aún a los hijos de Dios? Y esto llegarlas a creer, hermano, hermano. El concepto que Dios tiene de ti. Fíjate bien, hermano. Fíjate bien, hermano. Tengo 44 años de ser pastor. 44, yo no soy pastor, no va. 44 años de ser pastor. El concepto que Dios tiene de ti es un concepto bien alto. Él no te mira como un esclavo. Él no te mira como un fracasado. Y lo que escuchamos de parte del ángel de Jehová para Gedeón es precisamente eso: varón esforzado y valiente. Se establece un diálogo que no tengo tiempo para, hermano, narrarlo en toda su extensión, hermano. Y llega un momento en que dice la palabra: después que Gedeón destruye los ídolos de Baal y de Acera que estaban en la casa de su padre, oye esto, hermano, hermana, que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, y Gedeón agarró el cuerno de carnero, el chofar, lo sonó. Ahora él es un ungido. Ya no es el que está limpiando el poquito de trigo, no, ahora el Espíritu de Dios lo ha ungido, hermano. Suena el chofar y 32,000 abiezeritas acuden al llamado del sonido del chofar y le dicen a Gedeón: a sus órdenes, comandante, ¿qué quiere que haga? Allá estaba solo. Cuando el Espíritu Santo vino, después de eso, cuenta con 32,000 hombres, hermano Gedeón. Conoce la historia, pero no hay tiempo para narrarla. Jesús de Nazaret, 30 años de edad, cierra el taller de carpintería. Aparentemente su padre adoptivo José había fallecido. Busca hacia el oriente. Yo conozco 14 veces, he estado en la tierra de Israel y conozco perfectamente lo que estoy hablando. De Nazaret tiene que haber salido hacia Caná de Galilea, y de Caná al mar de Galilea.
Y cuando llegó al mar de Galilea, ahí pasa el río Jordán, entra el río Jordán al lago de Galilea y sale y sigue hasta el mar muerto, el río Jordán. Habiendo llegado Jesús al lago de Galilea, sigue la trayectoria del río Jordán. Busca a Juan. La voz que clama en el desierto. Está buscando a su precursor, al que anuncia la llegada del Mesías protegido. Y habiéndolo encontrado, le dice: Juan Bautista. Todos conocemos la historia, hermano. Juan le dice: no, yo no soy quien debe bautizarse, tú eres quien me debe bautizar a mí. Juan, cumplamos con toda justicia, bautízame. Y Juan bautiza a Jesús. Y cuando sale de la agua, el Espíritu Santo, otra vez, David, Sansón, Gedeón y ahora Jesús, otra vez, baja y unge a Jesús para la obra del ministerio. Y una paloma corporalmente visible desciende del cielo y se posa sobre Jesús y se oye una voz: este es mi Hijo muy amado, en quien yo encuentro complacencia. A partir de ese momento, que se prepare el diablo. Jesús está ungido. Y allá en Nazaret, después de ser tentado, hermano, de los 40 días de ayuno en el desierto, Jesús se traslada a Nazaret y lee al entrar en la sinagoga de Nazaret lo que escribió el profeta Isaías: el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿A dónde lo ungió? En el río Jordán. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar de vista a los ciegos, pregonar libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús estaba listo para el ministerio. Después el Espíritu Santo lo ungió en el río Jordán. Pasaron los 3 años del ministerio. Muere en la cruz. Resucita al tercer día. Pasa con sus discípulos 40 días recordándole las enseñanzas que de ya por los 3 años se les había dado. Y cuando está a punto de partir, Jesús sabe, oigan esto, Jesús sabe con qué se van a enfrentar sus discípulos. Se van a enfrentar con la furia del infierno, porque el infierno no querrá que ellos lleven adelante la predicación del Evangelio, la salvación que Cristo ha ganado para el hombre a través de los méritos de su sacrificio en la cruz. El infierno se va a levantar con furia. Jesús lo sabe. Se va a levantar con furia el sistema religioso, ya sea el judío o cualquier otro sistema religioso del mundo. Incluso, hermanos, el imperio de Roma se levantaría contra ellos. Jesús lo sabía y los va a capacitar para que sean vencedores a toda esa oposición a la cual se van a enfrentar. Y estando con los 11, no con los 12, Judas Iscariote se había suicidado. Y estando con los 11, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. David, Sansón, Gedeón, Jesús y ahora sus discípulos. No después, sino antes de la confrontación. Hermano, David fue ungido antes de confrontarse con Goliat. Sansón fue ungido antes de confrontarse con el león joven. Hermano, Gedeón fue ungido antes de confrontarse con los madianitas, con los 300 cántaros, las 300 teas y el grito, ¿verdad?, que dieron cuando atacaron el campamento de los madianitas. Jesús, antes de comenzar su ministerio, es ungido. Ahora la iglesia fue ungida. Amén. Para dar golpes mortales al mundo de las tinieblas. Pero tú ya fuiste ungido.
Si aceptaste a Cristo como Señor y personal Salvador, allí se te dio el mismísimo Espíritu Santo que se le dio a David, a hermano Sansón, a Gedeón, a Jesús y a los 120 en el aposento alto. Se te dio a ti. ¿Para qué? Para que andes diciendo que si rifan una pareada te la sacan. Eso fue lo que hicieron los hombres que recibieron el Espíritu Santo. Hermano, hermana, la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar, hermano. El diablo nos ha metido en un adormecimiento espiritual, donde ha logrado incluso, hermanos y hermanas, meternos, hermanos, ideas que nunca estuvieron en la mente de Dios para su pueblo. Le dije que he estado 14 veces en la Tierra Santa. Fue director espiritual de la peregrinación latinoamericana más grande a Tierra Santa. Hermano, desde los Estados Unidos hasta Argentina, nos reuníamos en Egipto y de ahí comenzábamos el recorrido del pueblo de Israel hasta llegar a Egipto. Por eso es que yo viajé tanto a Tierra Santa, porque era director espiritual, viajaba gratis, con todos los gastos pagados y regresaba con chiribí. Bendecido por todos lados. Bendecido por todos lados. Hermano, hermano. Bueno, mi querido hermano, ¿qué estás haciendo con ese poder? ¿Qué estamos haciendo con ese poder, hermano, hermano? Yo acabo de estar hace un mes juntamente con mis hermanos y 42 miembros de la Iglesia del Camino. Estuvimos en el Congreso Mundial de Avivamiento. Uno de los predicadores fue, hermano, el pastor Mel Tan, pastor líder del avivamiento allá por la década del 60 del siglo pasado, hermano, allá en Indonesia. Era una iglesia súper pobre la que él dirigía. En ese momento la zona esa de Indonesia estaba pasando por crisis de toda naturaleza, la pobreza reinaba, imperaba por todas partes. Y la iglesia, la congregación, hermanos, del pastor Tani, era una congregación muy pobre, y él, dice, yo también, era un pastor muy pobre, y queríamos celebrar la Santa Cena, pero no teníamos dinero para comprar el vino. Y un día, dice, yo le dije, esto está en el libro que se llama Como un viento recio, famoso desde hace como 30 años dentro del mundo cristiano evangélico, hermano. Y le dice a la congregación, ¿verdad que Jesús cambió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea? Sí, dijo la gente. ¿Verdad que el Cristo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo por siempre? Sí, pastor. Entonces dijo, vayan a llenar estas botellas de agua. Vamos a orar. Y el Cristo de ayer, que es el mismo de ahora, la va a convertir en vino. Y fueron a llenar las botellas de agua, hermano, y las pusieron en una mesa. Ay, hermanito, vamos a creer que nuestro evangelio no es un cuento de hadas, es una verdad divina, es un sistema de vida donde el poder de Dios se mueve, porque así lo ha ofrecido Él cuando dijo, seréis investidos con poder de lo alto y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanitos, oremos. Padre, tú mandaste a Jesús hace 2000 años atrás. Él hizo toda manifestación de poder. Y luego delegó poder en su iglesia a través de la persona del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que ese Cristo vivo cambie el agua en vino. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Abrieron los ojos y era vino. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, hermana. Una vez un gallo, en un gallinero, le comenzó a enseñar a la gallina unos huevos bien grandes. Agarraba unos huevos bien grandes. El gallo era el rey del gallinero, ¿verdad? Tenía un montón de gallinas ahí. Agarraba un huevo bien grande y lo ponía ahí.
Y la gallina le dijo, ¿qué es lo que nos quiere decir este gallo? Solo te quiere enseñar lo que otros están haciendo, lo que otras están haciendo. Hermano, acabo de estar, hicimos una actividad de Tomando mi Nación Mujer aquí en Altavista, en la iglesia Koinonia. Ahí el pastor nos prestó el templo y hicimos una linda, hermanos, actividad, porque éramos como 1000 mujeres, hermanos, tuvimos una tarde preciosa, llena del Espíritu Santo, hermano. Y platicando con los pastores, ellos van a Nigeria, a África, y me contaron una historia, hermano, que me ha motivado a buscar más de Dios. Porque lo que hacen los hermanos pastores en África, también nosotros lo podemos hacer. No solo los pastores, sino toda la congregación. Hay una hermana en una iglesia que Dios la ha revestido de poder. Ella ha creído, ella ha recibido de que sí es hija de Dios. El poder del Espíritu de Dios está con ella. Le dice, mamá, no sé qué, mentira, la hermana no se acordó, la pastora de aquí de Koinonia no se acordó cómo se llamaba y no me lo dijo. Y dice que esa pastora, Dios la usa de una manera extraordinaria, milagros de sanidad, liberaciones y todo. Y un día se enfrenta a un hombre, hermanos, de una congregación, un hombre que ella recibe revelación de Dios, que tiene un gran plan para ese hombre, para que ese hombre ejecute un plan de Dios tremendo. Y le dice la hermana a ese hombre, en el nombre de Jesús, te prohíbo que te muras hasta que Dios te entregue el gran proyecto que quiere realizar contigo. En el nombre de Jesús vamos a volver en el momento de Dios para que Dios te entregue lo que Él ha decidido hacer con tu vida. Y se va la hermana, fue a predicar por otro lado, a hacer milagros por otro lado, Dios haciendo cosas maravillosas, hermano. Cuando regresa al templo donde aquel varón se congregaba, hermano, resulta que se había muerto el día anterior. El día anterior a que la hermana llegara, se muere el hombre ese. Y la hermana pregunta, bueno, ¿y aquel que le prohibí que se muriera? ¿Dónde está? Ay, padre, hermana, si se murió ayer. ¿Cómo que se murió ayer? Si yo le había prohibido que se muriera. Se murió ayer. ¿Y dónde está? Allá lo tienen en la, ¿cómo se llama? En la morgue, donde preparan los cadáveres. Ya voy para allá. Y se va la hermana para la morgue. Esta es una historia real. En Nigeria, en África, hermano, creo que fue el año pasado esa historia. Y cuando llega a la morgue, el vigilante no la quiere dejar entrar. Y le dice ella al vigilante, o me dejas entrar o te quito. No le digo más. El vigilante la dejó entrar. Y cuando llega a donde estaba el cuerpo, déjeme, dice, y que no te prohibí que no te murieras. Jesús, Padre, tú no. Este hombre recibe espíritu de vida y se levanta. Y aquel hombre comienza a respirar, a hablar, y se comienza a levantar y se sienta a la orilla de la cama. Está todo surbeco porque viene de allá del otro lado, viene de la eternidad. Y cuando abre los ojos, ve a la hermana y le dice, ay, hermanita, perdóneme que me morí ayer. Nosotros no matamos ni los zancudos. Pero bueno, vamos avanzando en el reino de Dios, hermano. Amén. David se enfrentó a los filisteos en la porción que acabamos de ver. Hermanos y hermanas, oigan esto. Oigan esto, por favor. David ha unido a las 12 tribus de Israel. En los primeros 7 años, David solo gobernó la tribu de Judá. Y un hijo de Saúl gobernó por 2 años a 11 de las tribus de Israel. Pero luego este hijo de Saúl fue asesinado por su propia gente armada. Lo asesinaron. Y las 11 tribus buscaron en Hebrón a David y le pidieron que él fuera el rey de las 12 tribus. David acepta y se cumple la palabra de Dios de que David llega a ser el rey de las 12 tribus de Israel. Estando en esa condición, David dice, necesitamos una ciudad emblemática de nuestra nación, y pone los ojos en Jerusalén y dice, vamos a conquistar Jerusalén. Él en ese momento gobernaba desde Hebrón
que ahora está bajo la autoridad palestina. Hermano, y dice, vamos a conquistar Jerusalén. Cuando los hermanos, los jebuseos, hermano, recuerdo, que eran quienes gobernaban Jerusalén, se dan cuenta, se empiezan a burlar de David. Y dijeron, si David con su ejército ataca a Jerusalén, nosotros vamos a mandar a los ciegos y a los cojos a defender Jerusalén y los vamos a derrotar. Fue una, hermanos, una burla de los habitantes de Jerusalén. Y David se mete a Jerusalén por los canales de provisión de agua. Y ni cuenta se dieron, hermanos, los jebuseos de que David ya estaba dentro de Jerusalén y la conquista. Israel tiene ya su ciudad, Jerusalén. Oiga esto, hermanos. Las 12 tribus unidas y Jerusalén ya es de David y por supuesto del pueblo de Israel. Eso no le gustó a los filisteos y le plantearon guerra a David. Cuando el pueblo de Dios se une, el enemigo va a atacar. Ustedes traten de fortalecer la unidad con otras congregaciones de la zona hasta donde se pueda, lo más que puedan, hermano. Eso va a disgustar al enemigo, pero manténganse firmes. Los filisteos levantaron, hermano, guerra contra, hermanos, contra David. Entonces David consultó a Jehová. Oye esto, hermano. David consultó a Jehová. Cuando tengas un problema, lo primero que debes de hacer es consultar a Jehová. No a la amiguita, no al amiguito. Hay que consultar a Jehová. Y Jehová le dijo, ataca a los filisteos, yo voy contigo, te los entrego en tus manos. La batalla fue ganada por David. El ejército filisteo fue derrotado, pero se vuelve a recomponer el ejército filisteo, hermano, y vuelven a plantearle guerra a David y al ejército de Israel. Y aquí viene el detalle. David vuelve a consultar al Señor. No hace nada por su cuenta, no toma sus propias decisiones. No dice, a lo mejor como ya me dio una victoria y lo hicimos de esta manera, solo repito el asunto. No. Por segunda vez él va y le consulta a Jehová qué tiene que hacer. Y Jehová le dijo estas palabras. Espera, no ataques todavía. Cuando oigas, marcha. Es como muchos pies en las copas de las balsameras, en la parte más alta de las balsameras. Entonces ataca, porque Jehová tu Dios va contigo adelante, abriéndote camino para la victoria. Hermano, hermana, Jehová ha mandado un sonido a tu vida en esta tarde a través de la predicación. Hermano, hermana, la manera que Dios tiene de hablar con su pueblo es variada. La mentalidad de Dios es amplísima. Él puede vencer a los enemigos de diversas maneras. En el caso de Gedeón, con cántaros, hermano. En el caso de las murallas de Jericó, dando una vueltecita durante 6 días, 7 vueltecitas el 7º día, hermano, y nadie de los comandantes de Josué tuvieron una risita tonta cuando Josué les dijo acerca del plan de Dios, sino que los comandantes de Josué, cuando éste les comparte la estrategia de Dios, una vueltecita en silencio por 6 días, 7 vueltas el 7º día, y al final de la 7ª vuelta, un grito. Los comandantes dijeron, a sus órdenes, comandante Josué. Si eso es lo que Dios dice, eso es lo que vamos a hacer. Y así lo hicieron. Usted no lee en el libro de Josué. Ay, los ancianitos no salieron a dar la vuelta aquel día. Ay, a los que le dolieron las canillas no salieron aquel día. Todo el mundo salió. Todo el mundo obedeció la orden.
aunque parecía no lógica, no era la manera de ganar, hermanos, o de derrotar una ciudad fortificada, pero era la orden de Dios. Oigan, hermanos y hermanas, hay murmurio, hay marcha en las copas de la balsamera. Te he contado el caso de esa hermana resucitando muertos. Te he contado el caso del pastor Mel allá en Indonesia, que cambiaba el agua en vino, y en esta predicación que dio hace un mes dice que ya lleva más de 70 personas resucitadas. Gloria a Dios. Hay marcha en la copa de la balsamera. ¿Eres capaz de oírla? Hermano, ¿eres capaz de oírla? Hermana, ¿eres capaz de oír que Dios está marchando? Le está mandando señales a su pueblo de que Él está muy activo, de que está derrotando al mundo de las tinieblas. ¿Eres capaz esta tarde de oír el ruido de Dios que garantiza tu victoria? ¿Eres capaz de ver? Hoy irás a buscar Netflix esta noche para calmarte los nervios. Hermano, hermana, cuando hay un Dios que te dice: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, sino como solo yo la puedo dar. Irás a buscar tu respuesta, hermano, de tus malestares, en una pastillita, cuando tienes una promesa divina que te dice que cuando el Espíritu Santo vino a ti, te revistió de poder, te llenó de poder. ¿Qué has hecho con el poder? ¿Qué has hecho con el poder? Hermano, hermana, oigamos lo espiritual, tengamos oídos espirituales capaces de oír, hermano, cuando Dios está marchando, porque es la hora de vencer, es la hora de recibir las grandes victorias que Dios nos está entregando. Si usted recibe esta palabra ahora, si usted comienza a buscar más de Dios, hermano, si usted se entrega más a la oración, a la lectura de la palabra, al ayuno, a una vida consagrada a Dios, dejando atrás al pecado, hermano y hermana, aquí van a comenzar a suceder cosas extraordinarias. Los ciegos recobrarán la vista, los mudos hablarán, los sordos oirán, los paralíticos se levantarán, los enfermos de cáncer sanarán, los diabéticos sanarán. Y ya no tendremos que decirle a los diabéticos si están siguiendo algún tratamiento y quién es su médico. Usted le dirá: lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, eres sano. Pero sea capaz de oír la voz de este siervo de Dios, hermano, hermana, que recibió órdenes de Dios de traer este mensaje para ustedes. Yo sé que han estado hablando de la familia y no tengo uno, tengo 50 mensajes para la familia, pero Dios me dijo: no, el tema para ellos es: diles que hay marcha en las copas de la balsamera. Es tiempo de pensar en grande, iglesia. Es tiempo de levantar la vista a los montes. Es tiempo de proclamar la grandeza de Dios. Es tiempo de preparar la tienda, poner más allá las estacas, hermano, ampliar las habitaciones, porque lo que Dios tiene deparado para ti no cabe en el espacio pequeño que hasta ahora te ha dado. No cabe. Amplía la tienda. Extiende tu tienda, pon más allá tus estacas espirituales, porque lo que Dios tiene para ti no cabe en tu pequeña tiendita cristiana que tienes ahora. Hay marcha en la copa de las balsameras. Lo que hizo poderosos a Sansón, a Gedeón, a David, a Jesús, a los apóstoles, ya está en ti. No tienes nada que estar esperando, pero tu decisión tiene que ser firme ahora. Morir a la carne y levantarnos
a una vida en el Espíritu. Oremos. ¿Por qué no nos ponemos de pie un ratito, hermanos? Quiero orar por ustedes. Aleluya. Aleluya. Señor, tu palabra ha sido predicada. Escucha bien, hermano, y escucha bien, hermana. No me he apartado ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. Tú no me puedes acusar de que en esta predicación yo me aparté de la palabra. No me puedes acusar, hermano, hermana, porque he estado apegado a la Biblia en todo lo que he hablado. Los tiempos han llegado. ¿No te has dado cuenta, varón? Hermana, ¿no te has dado cuenta que los gobernantes de las grandes potencias mundiales están hablando de tercera guerra mundial? ¿No te has dado cuenta que ellos están hablando de que el final se acerca? Solo la iglesia pareciera estar impávida, creyendo que todo está bien cuando todo está mal. En aquellos días, derramaré de mi espíritu. Nosotros en nuestra congregación tenemos niños de 8 años, de 9 años, que ya están profetizando, porque escrito está que en aquellos días los niños profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones de Dios. Vuestros ancianos soñarán sueños de Dios. Mis siervas serán llenas de mi espíritu, ha dicho Jehová. En aquel tiempo, cuando habrán columnas de humo, que no has visto las columnas de humo que hay en el mundo. ¿No has visto los incendios forestales de California? ¿No has visto el humo que sale, hermano, de las bombas que se lanzan desde los aviones de nuestro tiempo? ¿Y qué columnas estás esperando ver? Tienes que saber leer los tiempos, mi querido hermano y hermana. Dios está preparando la iglesia que se va a ir con Él. La iglesia que se va con Cristo no es cualquier iglesia. Es una iglesia gloriosa, la que se va con el Señor. Es una iglesia que tiene lámpara, pero con aceite, no sin aceite. Renuévate. Cuando Jesús quiso renovar a Pedro, porque la fe de Pedro estaba por los suelos, había negado miserablemente 3 veces a Jesús. Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ágapasme, ¿me amas con amor ágape? Pedro estaba humillado, sabía que había fallado, y le contestó a Jesús: filoste, Jesús, te quiero. Jesús te pregunta en esta noche: hijo, ¿me amas? Hija, ¿me amas? Recibe lo que tengo para ti. Jesús le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. A ti te dice el Señor: toma tu papel en el momento que te llamé a ser mi pueblo. Tienes el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. Cualquier teología, hermano, cristiana evangélica, asegura que el Espíritu Santo viene en el momento que recibimos a Cristo como Señor y personal Salvador. Pasamos de muerte a vida. Jesús nos resucita en ese día. Acuérdate de este mensaje. Acuérdate de este mensaje. Hay marcha en las copas de las alzaberas. Los muertos están resucitando. Los ciegos están recobrando la vida.
Los hombres y las mujeres se están convirtiendo a Cristo. Nosotros trajimos hace 3 meses a Daddy Yankee, famoso multimillonario artista, pero que ahora es hijo del Señor porque se confrontó con la palabra de Dios. Y este hombre dijo: ¿de qué me sirve ganar todo el mundo si al final pierdo mi alma? Y le entregó su vida a Jesús y hoy predica el Evangelio. Pero eso es tan grande que a algunos cristianos no nos cabe en la cabeza lo que Dios está haciendo en este tiempo. Pero lo que Dios está haciendo es grande, hermano, hermana. Dios está haciendo cosas grandes, hermano, hermana. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano y hermana? Que el hombre más inteligente de la tierra, el hombre con el coeficiente intelectual más alto de toda la humanidad, acaba de decir hace unos 2 días atrás: para mí Jesús es todo. Y es el hombre más inteligente de la faz de la tierra. Es el hombre con el coeficiente intelectual más alto, muy alto. Y habló de Jesús. Dios está haciendo cosas grandes. Hay marcha en las copas de las marzaderas. Dios va adelante. Llénate del Santo Espíritu. No te autoelimines de la carrera. No te autoelimines de la lucha. No dejes que el enemigo te vaya a cobardar. Llénate de valor. Dios no te ha dado un espíritu de cobarde,